Vale, pues bueno, hola, buenos días. Antes de empezar con el proyecto, a explicaros un poco más de lleno de qué va a ir todo el proyecto que he desarrollado, me gustaría poneros en contexto mediante un concepto, y este concepto es el escenio, una palabra que utiliza Brian Eno, el músico, para referirse a la creatividad de una manera mucho más sana de lo que conocemos hoy en día, con algunos de los mitos tan peligrosos como por ejemplo la del genio solitario. El escenio lo que pretende reivindicar o reconocer es que las obras, los proyectos y las ideas no se crean en el vacío, se crean de hecho mediante la colaboración, mediante la conexión de personas con personas, de mente con mente. Entonces, lo que el escenio reivindica o lo que pretende poner en valor es la importancia de no tanto el talento o lo habilidoso que seas, sino lo que puedes llegar a aportar, las ideas que puedes llegar a generar, las conexiones que puedes llegar a crear. Entonces podríamos decir que el escenio es en cierto modo colaboración, y por ello también creemos que esa colaboración crea comunidad. Entonces, quería llegar a este punto para que vieseis más que nada la importancia que tiene la comunidad a la hora de crear, del acto creativo y de la creatividad, y por ello lo vinculado que está con todo este tema. Entonces, buenos días de nuevo, soy Aitor Marcaida y os voy a presentar mi trabajo final de estudios, que se trata de la identidad visual de una cafetería, cuyo concepto va mucho más allá de ofrecer únicamente café, y que un poco más adelante os desarrollaré un poco más el concepto. Entonces, con esta primera fase de empatización, empecé viendo cuál era el problema que había actualmente en el mercado, y me di cuenta de que las cafeterías actualmente de café de especialidad, la gran mayoría, se centran únicamente en ofrecer café, buen café, pero únicamente café. Y que esa parte de juntarse, de crear conexiones, está un poquito más vacía, además de que la gran mayoría de estas cafeterías ofrecen un servicio estándar y con una estética neutra, sin invitar a quedarse o a formar parte de lo que es la cafetería. Entonces, ¿cuál es la solución que propongo? Romper con toda esta estética y ofrecer un lugar donde generemos experiencias que van mucho más allá de un simple café. Mediante la comunidad que os he estado comentando antes, el diseño y la cultura, poder crear una experiencia mucho más completa, más allá de lo que os he dicho del café. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este proyecto? Pues crear una marca, como ya os he dicho, una cafetería, que combine tanto café de especialidad como un universo visual y conceptual que inspire y conecte a esta comunidad de la que hemos estado hablando, joven y creativa. Entonces, una vez analizado el mercado que había en Bilbao, que fue la ciudad que escogimos para abrir nuestro local, desarrollamos una investigación de si fuese viable o no el proyecto, y realizamos un análisis del tamaño de mercado con los habitantes, las personas que consumen café, de esas, qué porcentaje consumen café de especialidad, cuántas lo consumen fuera. Hicimos un baremo de cuántas visitas mensuales podríamos tener, con unas 12 visitas mensuales por persona. De ahí, sabiendo que era una cafetería nueva, pues calculamos un porcentaje de entre el 2 y el 5% de penetración de mercado con la cafetería, y bueno, vimos que tendríamos unas ganancias estimadas de entre 18.000 y 48.000 euros, por lo que bueno, pues el proyecto podría ser viable si se llevase a cabo. Entonces, creemos que con una estrategia sólida, un concepto sólido que nos diferencie del resto de cafeterías que hay hoy en día en Bilbao, creemos que podríamos captar un nicho muy atractivo en una ciudad como es Bilbao. ¿Y por qué Bilbao? Pues bueno, escogí Bilbao ya que me parecía una ciudad que está actualmente en crecimiento, con todo el tema de cafeterías y este tipo de establecimientos está muy a la moda, que digamos. Entonces, pues bueno, ¿cómo unir café y Bilbao? Pues me parecía una idea genial recoger la influencia que tuvo Reino Unido en su momento mediante la industria, la metalurgia, etcétera, y poder volver a traer esa influencia que tuvo el Reino Unido, pues traerla de nuevo a Bilbao mediante las marcas que hay actualmente en Reino Unido, ya sea, por ejemplo, UBU, Cole Buxton o Cadence, que son algunas de las marcas que hemos usado o que hemos tenido referencia en el proyecto.
Una vez definida toda esta fase de investigación, nos metemos ya de lleno en la definición y ya, pues bueno, como os he dicho, la propuesta de valor que podríamos presentar y la filosofía de la marca es que creemos que cada acción cotidiana, tanto una taza de café como una charla, como un diseño experimental, puede ser extraordinaria si se comunica con honestidad y con un cuidado estético que emocione y que capte la atención del público. Por eso nuestra comunicación buscará ir mucho más allá de vender un producto, el café, e inspirar a vivir lo creativo de una forma auténtica, haciendo que cada historia de cada participante de la comunidad sea importante y sea relevante. Entonces, los valores a destacar de esta marca: autenticidad, obviamente; creatividad, como ya hemos dicho, la importancia de las conexiones y de la colaboración; la calidad, queremos ofrecer obviamente el mejor producto posible, pero con un diseño cuidado y con una estética muy pensada. Entonces, pues bueno, como ya veis y luego os enseñaré, el diseño de todo el packaging está meticulosamente cuidado para que esté todo, pues digamos, inmerso en el mismo universo visual. Comunidad y proceso. Creemos que la importancia del proceso es vital, no centrarnos únicamente en el resultado y cómo mostrar el camino, el proceso y todo lo que es el camino hasta el resultado final de una manera atractiva y llamativa. Entonces, después de definir la propuesta de valor, pasamos a los usuarios y definimos tres usuarios principales, que digamos: un estudiante, un extranjero y un freelance, y a partir de estos analizamos sus necesidades, sus motivaciones, etc., y realizamos un Moscú, en el que vimos que teníamos que tener sí o sí una identidad visual disruptiva y diferenciadora para poder atraer a ese tipo de público. Necesitábamos una estrategia de contenido visual en redes sociales que atrajese y que fuese llamativa, y la opción de crear merchandising limitado pero bien pensado era una opción muy interesante, ya que bueno, esa opción o esa sensación de FOMO, de perdernos algo, de querer tener algo exclusivo, pues era importante. Entonces, pues bueno, ya nos metemos de lleno en la fase de ideación, en la que realicé un pequeño mood board de cómo me gustaría que fuese la marca, cómo se sentiría la marca, cómo se comunicase la marca, y bueno, más que nada era para ver un poco el estilo de los logotipos, el estilo tipográfico, el estilo del packaging, que posteriormente fue el que escogí, los botes metálicos. Entonces, pues bueno, ya metiéndonos de lleno con la fase de bocetos, realicé un montón de bocetos, estos son muy pocos de los que hay, tanto de namings como de logotipos, que luego os enseñaré. Todo el rato quería llevarlo por el camino de la creatividad, y quería llevarlo por el camino de crear, el acto de crear. Entonces, pues bueno, Magin, que es un sinónimo de crear, de creatividad, etcétera, escrito de diferentes formas, luego pues The Art of Creating, etcétera, hasta llegar a lo que fue el nombre final, que fue Vago, y escogí Vago, pues bueno, porque creo que es un reflejo de aquellas personas que no se quedan quietas, que se mueven, que exploran, que intentan, y que es como un guiño, es un nombre juguetón a eso de no quedarse quieto, eres vago. Pues bueno, era como ese guiño más juguetón, que digamos. Entonces, pues bueno, el término hace referencia a una actitud abierta y curiosa propia de quienes encuentran la inspiración en lo cotidiano y no se conforman con lo establecido. Tras realizar un montón de pruebas, como hemos visto aquí, con diferentes tipografías, diferentes disposiciones, etc., este fue el logotipo final, en el que creé un logotipo sencillo, tipográfico, acompañado con su tagline, y bueno, realicé varios ajustes en los que retoqué el interlineado y el tracking para crear esa sensación de bloque, esa sensación de que fuese todo junto y no se quedase todo muy disperso. Para las versiones tenemos la versión reducida, digamos, más sencilla, más directa, y esta versión funciona muy bien cuando ya sabemos de lo que estamos hablando, cuando ya estamos sumergidos en el universo de Vago, pues bueno, no hace falta que hagamos uso de lo que es el tagline. Y con esta versión, que es un poquito más arriesgada, más artística, en todo caso, pues es una interpretación mucho más libre de lo que es el logotipo. O sea,
la creé para transmitir ese lado más creativo, más emocional, más humano que tiene la marca, además de que nos puede llegar a recordar en cierto sentido a las manchas de café que se quedan en el papel. En cuanto a la tipografía que utilicé para la marca, tenemos dos principalmente, que la principal es la Neue Hash Grotesque en sus pesos medium y regular, ya que bueno, pues me parecía una tipografía con presencia, limpia y contemporánea, ideal tanto para textos corridos como para títulos, encabezados, etc. Además de tener estos toques que nos recuerdan un poco a las tipografías suizas, etc., creo que iba genial con la estética del proyecto. Y para acompañar, pues bueno, una monoespaciada que añade como ese matiz más técnico, más analítico, y que nos puede llegar a ayudar a resaltar pequeños conceptos o frases. Entonces, ya metiéndonos de lleno con el color, pues bueno, escogí una paleta neutra, blanco-negro, con su escala de grises, y para como darle ese toque o darle ese color de acento, escogí el rosa, que lo utilizaremos para esta edición, bueno, para el evento de pop-up de apertura, que haremos toda la campaña, la mayoría de la campaña, perdón, en torno a este evento. Entonces, pues bueno, escogí este color, me parecía interesante darle protagonismo. Y en cuanto al tratamiento de la imagen, quise, por un lado, usar unas imágenes mucho más neutras, mucho más serias, que digamos, con otras que fuesen mucho más expresivas, en el que el color tuviese protagonismo, en el que las tomas fuesen muy expresivas y demostrar un poco lo que es todo este proceso y todo este camino hasta llegar al resultado final de una manera muy cruda, muy natural. Entonces ya nos metemos de lleno con el packaging. Y bueno, ¿por qué escogí este tipo de packaging? Pues bueno, me parecía que se unía genial con los referentes que os he comentado de la metalurgia, de Reino Unido, etcétera. Y bueno, lo que intento hacer con este tipo de packaging es rescatar esa herencia y reinventarla en clave contemporánea, transformando lo que es el metal en un objeto de diseño y que conecta tanto el pasado con el presente de Bilbao. Tendríamos dos versiones, tanto la de 250 como la de 150, que sería la pequeña, y estas dos correspondían a la edición especial, a la edición limitada del evento de pop-up de apertura de la cafetería. Y luego, para el consumo diario, que digamos, o la tirada más larga, tendríamos los packagings de plástico, también en color metálico. Como veis, todo está unido, todo tiene una armonía con el color metálico, además de las cajas de los botes metálicos. Entonces, pues bueno, creía que esta elección reforzaría un poquito más la identidad de la marca. Para ello realicé varios renders en los que, pues bueno, quise experimentar con juegos de luces, composiciones, diferentes cosas que en la vida real no me permitiría y que luego, por ejemplo, utilizaría para el tema de comunicación de marca, con el tema de las rocas, etcétera. Pues bueno, quise crear como ese juego de contrastes, esas sombras, esas luces muy marcadas, que, como os he dicho, pues bueno, me permitía jugar con muchas cosas que luego yo en lo que es el ámbito físico no podría hacer. Entonces ya nos metemos con el prototipo y para la cartelería de la marca quise crear una retícula que funcionase tanto en físico como en digital. Entonces tendríamos la versión en físico de los carteles y luego para la versión digital, en la que podríamos usar pues para Instagram, por ejemplo, pues se adaptaría y haría como este tipo de juegos. Lo mismo con el otro cartel, que lo que he hecho ha sido rescatar esa animación que tenía de las rocas y crear como esa composición mucho más experimental con ese juego. Y luego con el resto de aplicaciones, pues bueno, tenemos la bolsa de transporte, que nos serviría para, una vez compramos los objetos en la tienda, pues para llevarnos a casa, obviamente. Un portamenús, ya que bueno, las mesas de la cafetería estarían divididas en mesas para trabajar y mesas para ocio. Entonces, pues bueno, tendríamos eso ubicado en todas las mesas con un código QR que nos llevaría a la carta virtual, que luego os enseñaría. Las camisetas, que bueno, esta es una de ellas, que es una tirada pequeña de lo que sería la filosofía de la marca o como, pues bueno,
una aplicación más, y luego con el tema de redes sociales, Instagram iba a ser la red social principal donde nos íbamos a comunicar, ya que la web iba a ser un elemento de comunicación secundario donde únicamente tendríamos como repositorio o tendríamos disponible lo que hay en tienda. O sea, actualmente no sería un e-commerce, sino que sería como una galería, que digamos. Una carta de agradecimiento que iría incluida junto con las cajas y con la edición limitada, agradeciendo tanto la confianza como la compra hecha en Vago. Además de que hemos creado el diseño de una Apple Wallet para poder ir canjeando puntos y mediante las compras, pues bueno, por ejemplo, al llegar a 10 compras de café, pues el 11 tendríamos gratis. Es una manera de finalizar y de conectar con nuestro público. Ahora os enseñaría la web. Si queréis podéis escanear el código QR para verlo desde el móvil. Aquí os voy a enseñar brevemente de lo que trata la web. Te pongo. Sí, vale. Vale, pues aquí tendríamos la web, que como os he dicho, no es una web al uso, no es un e-commerce al uso, sino que funciona como repositorio. Entonces tendremos de primeras una opción para suscribirnos a la newsletter y estar constantemente pues bueno, activos en lo que son las noticias, etcétera. Un pequeño apartado sobre nosotros, contando de qué va el proyecto y nuestra filosofía. Archivo, que tendríamos disponibles lo que son todas las variedades de café o todos los cafés que tendríamos disponibles en tienda. Como os he dicho, actualmente no es un e-commerce, no podríamos comprar online, sino que estaría exclusiva su venta a la tienda. Y luego, pues bueno, en las historias lo que quería crear es como un pequeño repositorio de historias creativas en la que contaríamos pequeñas historias, como la que os voy a enseñar luego en el vídeo promocional, mediante imágenes únicamente. Basta que no cargue ahora. Vale. Y nada, luego tendríamos el link a Instagram y la carta, que como os he dicho sería el código QR que nos redirige aquí. Vale, y luego ya por último tendríamos el vídeo promocional. Estos son algunos fotogramas que he sacado de este vídeo y bueno, lo que quería representar con el vídeo es todo este camino, este proceso que hay hasta el resultado final, pues de una manera como cruda, muy realista, y mediante el uso de estos colores como un poco más saturados, de los contrastes con el blanco y negro también, pues bueno, quería mostrar el producto sin ser un vídeo promocional al uso en el que solo nos centrásemos en el producto, sino mucho más en lo que es la filosofía de la marca y bueno, os lo pongo y igual se entiende mejor.
Y bueno, pues con esto llegaríamos al final de la presentación. Nada, comentar que creo que ha sido un proyecto duro, pero bueno, con el que al final he quedado satisfecho, que ha servido de aprendizaje más que el resultado final. Me quedo con el aprendizaje de todo el proceso, de todo el camino que he llevado hasta hoy. Así que nada, estaré dispuesto a responder cualquier pregunta que tengáis. Mi Esker.